Desde tiempos inmemoriales, se sabe que los practicantes de la magia y las artes ocultas utilizan la sabiduría, el poder innato y los poderes de la naturaleza. Los conocimientos adquiridos de sus antepasados y su experiencia en la realización de diferentes tipos de magia sirven para obtener resultados positivos, pero también negativos. Muchas personas buscan los poderes de los nigromantes, los hechiceros y las brujas para limar asperezas en su camino hacia su destino. Este tipo de personas, los hechiceros o las brujas, realizan rituales basados en las necesidades planteadas por su clientela e introducen los ingredientes que pueden extraer la energía de los distintos elementos que la controlan. Y es que el ser humano siente una atracción irresistible por lo oculto, por la magia. Y el día de hoy hablaremos de un tipo de magia en especial, la del color rojo. Yo soy el documentalista y esto es Magia Roja. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Toda persona que practique la magia sabe muy bien que el rojo pertenece al dominio del belicoso planeta de Marte. En Marte, de acuerdo a los expertos, se encuentra la energía y el coraje para apoderarnos de lo que nos pertenece por derecho. La magia del rojo de Marte es agresiva. Podría decirse que está centrada en sí misma y es alimentada por el pulso y el latido del cuerpo físico. El rojo es el color del peligro y la rabia. En muchas culturas del mundo, el rojo simboliza la victoria y el poder marcial. El rojo evoca la sangre derramada del mártir o del enemigo vencido. El peligro y la interrupción se señalan con el color rojo en las señales de advertencia y las alertas de peligro. Pero la magia roja puede ser muchas cosas: amor, acción, sexo, pero también ira, coraje, guerra y muerte. Por muy brutal que suene, conviene recordar que Marte y su homólogo griego Ares es también un amante, no solo un luchador. La destreza física y el carisma de Marte son suficientes para cortejar a la más bella de las diosas. No es de extrañar, pues, que el color rojo ocupe un lugar destacado en la magia sexual. El color del elemento fuego. El rojo expresa todas las emociones más agudas y rápidas, la lujuria y la ira, pero también el orgullo y la excitación. En la brujería a menudo se utiliza la magia roja para causar enamoramiento, embarazos, conseguir pareja o adquirir deseo sexual. Pero no solo eso, también puede ser usada para atormentar a los enemigos con pensamientos lascivos. El sacrificio de animales y el uso de su sangre es, a menudo, para invocar espíritus malignos y hacer encargos de infestación contra cualquier persona. El rojo en la magia es usado para marcar, para indicar y guiar los efectos que la magia tendrá sobre el individuo. El rojo puede ser un poderoso compañero en toda gama de trabajos de hechizos. Las emociones fuertes y las necesidades más profundas son la base de toda magia exitosa. Las brujas rojas a menudo son personas atrevidas, sexys y con capacidad de mando. El rojo pertenece a los signos de Aries, Escorpio y Cáncer, y debido a la asociación del rojo con el fuego y el ego,
una correspondencia planetaria secundaria es el Sol. La magia del amor. Mucho más que una señal de precaución, el rojo es también sinónimo de pasión. Los hechiceros y practicantes de la magia roja saben que cuando el amor está en el aire, también lo está el color rojo. Es utilizado mágicamente para evocar sentimientos de lujuria y deseo. Este tono generalmente seduce y engaña. Sirve para atraer a la víctima hacia la trampa. Cuando se lleva en los labios, resulta aún más atractivo y llamativo. Es por eso que muchas brujas usan labial color rojo intenso. De esta forma pueden lograr un equilibrio entre lo sexy y lo femenino, la lujuria y el amor. Hechizos peligrosos. Los hechizos suelen incluir hechizos de amor, hechizos de fertilidad y hechizos sexuales. Consiste en hechizos que se utilizan para encontrar el amor, atraer a un ser querido hacia ti, celebrar tu relación, mejorar la vida sexual, aumentar la fertilidad y así sucesivamente. Esencialmente, la ayuda espiritual que proporcionan este tipo de hechizos tiene que ver con la promoción del amor, la fertilidad y la sexualidad, pero no siempre es así. A veces, puede usarse la magia roja para provocar envidia, ira, coraje, derramamiento de sangre, guerra, disputas, violencia. Este tipo de magia puede ser utilizada tanto con fines positivos como de manipulación. Los hechizos rojos incluyen hechizos de atracción, hechizos de reencuentro con el amor, reparación de un corazón roto y hechizos de fidelidad, pero al mismo tiempo pueden ser hechizos de infidelidad, hechizos de muerte o hechizos de peligrosidad. Las velas de la magia roja. Las velas rojas se utilizan a menudo junto con las negras. Se quema primero la vela negra para desterrar la energía negativa y luego la roja para atraer energía fresca. Por eso se llaman velas de doble acción o reversibles, que combinan el rojo y el negro en una sola vela. El rojo se utiliza para facilitar cambios y resultados rápidos en el trabajo de hechizos. Las brujas acostumbran a quemar velas rojas junto con las de otro color para aumentar la energía del propósito e intención. También se utilizan para los exorcismos y la curación espiritual. Las velas rojas sirven para potenciar las intenciones que las brujas o hechiceros tengan sobre sus clientes o víctimas. Es por eso que se usan comúnmente en los hechizos de amor, para hacer que la persona afectada se enamore y que además sea casi de inmediato. La magia oscura del rojo. La magia roja puede estar asociada también con el derramamiento de sangre. El color rojo puede desencadenar sentimientos de tristeza y derrota. También puede ser una presencia fortificante, haciéndonos saber que hemos soportado otra dolorosa cicatriz. Desde la superación hasta la perseverancia, el color rojo cuenta una historia diferente para todos. Aunque puede precipitar la miseria y recordarnos la pérdida, el color rojo es un símbolo de fuerza. Aquellos que han sobrevivido a la magia roja deberían estar orgullosos de su resistencia espiritual. La magia de la ira. El uso del rojo permite crear un sentimiento de venganza. Este es el lado más negativo de este multifacético tono. Es más, algunas personas tienden a ver el color rojo cuando la ira está en el precipicio. Cuando estas emociones se intensifican, el color rojo puede consumirlas. Conclusión. Sencillamente, la magia roja no se puede describir con una o dos palabras.
encarna muchas cualidades maravillosas, como el amor, la amabilidad y la familiaridad. Por otro lado, puede despertar sentimientos de desesperación, ira, lujuria y melancolía. Entre sus rasgos positivos y negativos hay interpretaciones culturales, mensajes subliminales e indicadores de advertencia y peligro. A medida que la magia roja sigue revelando sus múltiples facetas, seguimos fascinados por su identidad siempre cambiante. Desde la compasión y la destrucción hasta la rabia y la fuerza, este deslumbrante tono despierta una variedad de emociones complejas. Cada significado es más interesante que el anterior, por lo que la magia roja nunca dejará de asombrarnos. Yo soy el documentalista y esto fue Magia Roja.